además, cuando hablamos de la oferta monetaria, vamos a ver en este módulo que existe todo un dinero electrónico que se crea en el sistema financiero, amén de lo que es ese dinero que nosotros conocemos y usamos, que es el dinero papel, sean billetes y monedas. Bueno, la realidad es que todo es dinero. Entonces puede pasar muchas veces que la cantidad de pesos que están circulando en la economía sobren. Bien. O que haya habido un descenso en la demanda de dinero porque nosotros no queremos tener los pesos, porque no confiamos en que mantenga su valor, porque no estamos comprando, porque la economía estuviera en situación de una recesión. Entonces, ¿para qué vamos a querer plata si no la vamos a usar ni para comprar ni para ahorrar? Y en esas circunstancias puede haber un desequilibrio en lo que va a ser el mercado de dinero, porque la cantidad ofrecida puede estar siendo mayor a la cantidad demandada. Ahí va a tener que intervenir el Banco Central, o debería hacerlo, porque si se mantiene ese exceso de liquidez o ese exceso de oferta, quiere decir que el público no quiere ese dinero. Cuando hay algo que hay en demasía, en lugar de haber escasez, en lugar de tener un valor alto, tiene una pérdida de valor. Y eso es un círculo vicioso. ¿Para qué vamos a querer billetes? Que sería un objeto, un elemento que va perdiendo valor, porque nadie lo quiere y está sobrando. Se va a retroalimentar y por lo tanto la pérdida de poder de compra de ese dinero va a seguir y se va a agravar. Todos se están dando cuenta, como lo nombramos ayer, que a nivel agregado esto va a ser inflación. ¿Okay? Un dinero que nadie quiere, que el Banco Central emitió en demasía o para financiar al gobierno por un error, por lo que fuera. Esa plata que sobra y no es útil, no se necesita, no la quiere nadie, pierde valor. Se deprecia, nadie la aprecia, nadie la quiere. Entonces tendría que hacerse una política monetaria para resolver esa falta de equilibrio. Si en algún momento hubiera sucedido lo contrario, que la demanda de dinero hubiera aumentado porque hay más transacciones, porque hay crecimiento, o la actividad económica muestra que el nivel de precios inclusive hubiera subido y la gente necesita billetes de más denominación para pagar compras, anote si voy a ir a comprar no sé, una heladera, y si hubiera tenido que pagarla en efectivo, tengo que ir con un bolso con toda la cantidad de billetes porque no había billetes más que de 1.000 pesos. Bueno, en algún momento también, porque hay más demanda, el Banco Central tendría que emitir billetes de mayor denominación o hacer una nueva emisión. En ese caso, esa emisión sería necesaria, porque habría que incrementar la oferta para que se iguale con la demanda. Bien, siempre tenemos presente, como han visto en el módulo de micro, que buscamos un equilibrio en cualquier tipo de mercado. Y el mercado de dinero y monetario no va a ser una excepción. A diferencia de lo que pasaba con los mercados de bienes o lo que han tratado en micro, en este caso el mercado de dinero, vamos a tener como costo de oportunidad del dinero o como precio por conseguir dinero a la tasa de interés. O sea, la variable que era en el eje vertical no va a ser una P por precio. Bien, va a ser la I minúscula por la tasa de interés. Más allá de pedirle como objetivo que este mercado esté en equilibrio, que evite que exista una sobreoferta de dinero que nadie quiera, que pierde valor y que provoque inflación, respecto a esta variable nominal que serían las tasas de interés, obviamente que es una variable, por lo tanto va a estar cambiando. Pero vamos a tratar de plantear algo parecido a lo que dijimos sobre el nivel de producto. Si tuviéramos cambios muy bruscos o muy grandes en las tasas de interés, eso en la economía se ve como una inestabilidad. Una inestabilidad de las tasas puede provocar una incertidumbre a la hora de hacer proyecciones y proyectos de inversión. Por lo tanto, puede estar espantando a inversores internacionales o a inversiones reales en empresas o en activos tangibles. Entonces, inicialmente podemos poner como meta que estaría bueno que si las tasas de interés se van a modificar, no tengan grandes saltos ni grandes caídas. Bien, que tengan una pequeña variabilidad. Por otro lado, el Banco Central, cuando haga política monetaria, como lo hace la Fed en Estados Unidos, que lo tienen que haber escuchado, entre varios instrumentos que utiliza para regular la liquidez y el crédito de la economía, trata de modificar las tasas de interés. Y en ese caso, más allá de lo que podría haber cambiado según oferta y demanda en el mercado de dinero, la tasa de interés va a ser una variable que va a elegir el Banco Central, donde a veces le va a convenir que suba y a veces le va a convenir que baje. Lo va a tratar de lograr, ¿ok?
con los otros instrumentos que tenga, va a hacer que las tasas de interés del mercado o suban o bajen. ¿Cuándo deberíamos subir las tasas de interés y para qué? Supongamos que fuéramos el presidente del Banco Central. ¿Cuál sería la intención de hacer que las tasas de interés fueran más altas? Cuando cae la oferta de pesos. Cuando cae la oferta de pesos y hay mucha demanda. ¿Para lograr qué? Mm, retener Por la esos pesos. circulación de dinero. Pensarlo por el lado de la demanda. O sea, el Banco Central maneja la oferta, pero con las tasas lo que está buscando es que el público, la gente que utiliza o que demanda ese dinero, modifique su decisión. ¿Cuál es la idea? Pensemos primero en lo que serían las tasas de interés que te pague un banco por colocar tus pesos, por hacer un depósito. ¿Cuál sería la intención del Banco Central si logra que todos los bancos paguen una tasa más alta? ¿Qué señal nos está dando ahí ese mercado con una tasa mayor? Que convendría poner la plata en el banco. Convendría hacer un plazo fijo con una tasa de interés atractiva. ¿Ok? Y entonces, ¿qué buscó el Banco Central? Que coloquemos nuestros ahorros o nuestro dinero en el sistema financiero en pesos en lugar de haberlo colocado en otras cosas. Como, por ejemplo, podría haber sido ir a comprar dólares y lograr que el tipo de cambio en ese caso suba y que en este país cada vez que el tipo de cambio sube, más adelante se replica en un aumento de precios y si tenemos inflación eso es un problemón. Otra alternativa, si la gente tuviera pesos en su poder y no confía en que mantenga el poder de compra, lo que va a intentar es desprenderse de los billetes. Y una forma de desprenderse de los billetes, si voy a perder poder adquisitivo, es gastarlo. Y si la gente agarraba los billetes y iba a comprar y los gastaba y los quemaba en algún momento, ese exceso de demanda también podría provocar en los mercados aumentos de precios. O sea, un aumento de las tasas de interés trae como primera medida tratar de frenar la inflación. ¿Ok? Ahora, pensemos por otro lado. También está la tasa de interés que los bancos cobran cuando van a prestar plata. Y posiblemente decir que las tasas van a intentar que se suban, van a subir todas, la que el banco paga o la que el banco cobra. Bien. Más adelante veremos que esto lo llamamos la estructura de interés, que estoy hablando de tasas de interés pasivas y activas, ahora no importa. Si el banco sube la tasa de interés activa que va a cobrar por los créditos, lo que está buscando es frenar la demanda de créditos. ¿Y para qué se demanda un crédito? ¿Para consumir o para invertir o para gastar? Entonces, lo que está buscando también es frenar la demanda. Bueno, en una situación inflacionaria, elevar el costo del crédito y decirte, bueno, vos no vas a tener 12 cuotas sin interés, ¿ok? Vas a tener que ya con 2 cuotas te van a cobrar una tasa de interés de tanto o más alta que la que había en el periodo anterior. Está frenando el acceso al crédito. Está buscando que los agentes económicos lo piensen 2, 3, 4 veces antes de comprar a crédito o antes de sacar un crédito o antes de pagar con una tarjeta. ¿Ok? Está tratando de frenar la demanda. Eso es lo que se hace en economías en una época de inflación. Cuando hay inflación y sabemos que el nivel general de precios está subiendo, es altamente posible que como política contractiva el Banco Central haga subir las tasas de interés. Es lo que debería hacer. Por otro lado, diríamos que en épocas de una recesión, cuando hay un parate y no hay actividad económica, tendrá que hacer lo contrario. Tendrá que fomentar el acceso al crédito, logrando que las tasas de interés sean mucho más bajas. Y de esa manera poder atraer nuevas inversiones que puedan reactivar la economía. Entonces, el manejo de la tasa de interés no solamente tiene que ver con la regulación entre oferta y demanda de dinero, sino también lo que pasa en el mercado financiero con el nivel de oferta y demanda de crédito. Eso también es una herramienta que manejará el Banco Central. Bien, nivel de precios, por lo que estuvimos explicando antes y en relación con lo que esté pasando con los mercados de productos, sea de bienes y servicios, sabemos que cuando generalizado y por lo menos 3 periodos consecutivos en los mercados de bienes, los precios en promedio ponderado están subiendo, hay inflación.
alguien va a tener que calcular o medir cuánto es esa inflación. Entonces vamos a tener que pedirle alguna meta. Bien. Primero, que el organismo que esté encargado de medir y cuantificar esa inflación no mienta, como lo dije ayer para los otros niveles. Que no nos digan que la inflación es 10% cuando es 40%. ¿Ok? Eso por un lado. Para poder calcular esa tasa de inflación, el organismo que lo hace es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que sabemos que fue intervenido un montón de veces en distintos gobiernos porque ha habido altas sospechas, no de que no sepan los técnicos lo que hay que hacer, sino que estén, digamos, digitados o manipulados de más arriba del gobierno para adulterar las cifras que van a informar. ¿Qué se hace para poder calcular la tasa de inflación? El INDEC tiene que elaborar el índice de precios al consumidor, el IPC. Que más adelante en cuentas nacionales, en este módulo vamos a ver cómo se arma, cómo se computa y cómo se mide esa tasa de inflación. Le vamos a tratar de pedir al modelo y a la política económica que arme correctamente el valor del IPC, que informe en momento adecuado, oportuno y correctamente esa tasa de inflación y tratar de tener como meta que la tasa de inflación sea baja. Que sea baja significa que sea solamente de un dígito. ¿Qué le vamos a pedir por simplicidad numérica? En general, tener una inflación anual de un 5%. Ok, la inflación no tiene que ser cero. En ningún país del mundo pasa que el nivel de precios no se modifique. Ok, no va a dar cero y no tiene por qué ser cero. Puede ser un 1%, un 1,5% en países desarrollados, es verdad. Bien, economías estables y tranquilas pueden tener un valor muy bajo de tasa de inflación. Estoy hablando de valores anuales, no mensuales, ¿sí? En un país como el nuestro, pedir un 5% de inflación anual sería una utopía, por lo menos en este momento con nuestra coyuntura, que si bien estamos sufriendo, pasando, ¿no? Por un lado es algo bueno y por otro lado es verdad que se sufre. Un proceso de estabilización con desinflación, que la inflación ha bajado muchísimo respecto a la que había con anterioridad, pero no podemos esperar en un corto plazo que vayamos a un valor menor a 10%. Anual, recuerden, ¿sí? Por ahora, para este año, suponemos que no. Ahora, si el gobierno sabe que está haciendo las cosas bien, si le fuera bien los resultados de octubre y si el plan no tiene ningún contratiempo y el Fondo Monetario participa y colabora y se frenan las malas expectativas, quizás para el año que viene se pueda llegar a tener una inflación por lo menos sí o sí media, que esté entre un 10 y un 30% anual, y por ahí, a más largo plazo, lograr que vuelva a bajar a un dígito. Por ahora, como meta corta, no lo veo. Ahora, yo estoy acá explicando teoría. No estoy hablando específicamente o únicamente de un caso de Argentina. Entonces te voy a decir, la meta de un programa de política económica y de un modelo de gobierno sería tratar de mantener la inflación a un nivel bajo. ¿Bien? Y en ese nivel bajo de un dígito, por poner un valor para que sea siempre el mismo, 5% de desempleo natural, 5% de tasa de crecimiento, 5% de tasa de inflación anual. Punto. ¿Ok? Sepan entonces que el Banco Central va a tener que ser el encargado de combatir o frenar esa inflación. Si bien tiene que ser todo el modelo de política económica el que esté decidido a luchar contra ese flagelo que es la inflación, el encargado de tener que hacerlo y de regular la cantidad de dinero es el Banco Central, y la realidad es que el responsable por el dinero que emitió y que no mantenga el poder de compra o que no mantenga su valor es el creador de ese dinero, que fue el Banco Central. Por lo tanto, es lógico pensar que tiene que ser responsable de evitar este inconveniente. Al pasar, yo di a entender algo. Primero dije que el nivel de actividad, el nivel de empleo en el sector real, y luego ya agregué que el nivel monetario con el nivel de precios es el sector nominal. Pero dense cuenta que a pesar de haber separado esto en niveles, el nivel o el sector nominal y el sector real están relacionados. Porque cuando haya que comprar el producto, habrá que utilizar dinero o habrá que recurrir al crédito. Por lo tanto, el valor del producto tiene relación con la cantidad de dinero que tiene que circular y se va a demandar en la economía.
El producto estaba valuado en pesos, por lo tanto los bienes y servicios que estén dentro del producto, sea el natural, sea el de pleno empleo, no importa cuál o el efectivo, están valuados los bienes a los precios que se vendan en el mercado, por lo tanto también está relacionado con el nivel de precio. Y si pensamos en la tasa de empleo, los empresarios o el sector público que contrata a trabajadores les tiene que pagar el salario, y ese salario se va a pagar en pesos, no se va a pagar en especie. Por lo tanto, ahí tenemos relación con lo que sería la demanda de dinero o cuánta plata tiene que estar circulando en la economía. Conclusión, el nivel monetario tiene que tener una correlación y tiene que estar ajustado con el sector real. Bien, dependiendo del nivel de actividad y nivel de empleo que exista, la economía requeriría mayor nivel de monetario de dinero o recortarlo. Y eso va a ir de la mano con lo que está pasando con el nivel de precios. Si los precios están subiendo, haría falta más dinero, más billetes o de mayor denominación. Y si no, lo contrario. O sea, son niveles que están relacionados entre sí. Vamos al que sigue, nivel público. Este es bastante fácil. Estoy pensando en las cuentas públicas o del gobierno. Eso se llama el fisco. Hablar de las cuentas del gobierno, la plata que le entra y la plata que sale. Y la primera propuesta que vamos a hacer, o el primer objetivo y meta, es que para cada año, en lo que sería todavía un corto plazo, el gobierno tenga definido y aprobado el presupuesto de ese anual. Esto lo tienen que haber escuchado en los medios, por más que no les interese la economía. Y la verdad que es un problema que no es económico, sino que pasa a ser un problema absolutamente político. Sus situaciones como la que tenemos acá en el país de estar 2 años consecutivos sin haber sancionado una ley presupuestaria. Bien, el presupuesto, como lo dice la palabra, tendría que estar ya aprobado y empezar a ejecutarse cuando arranca el año. Es ¿ok? O sea, ya en diciembre tendría que estar sancionada y promulgada la ley de presupuesto del año entrante. Un montón de veces eso no sucedió. Porque no llegaron, porque no hubo acuerdos políticos, porque pidieron reformarlo o total o alguna parte y volvieron a pasarlo a la otra cámara en el Congreso y después a la otra y se retardó y después vinieron las vacaciones, la feria, etcétera, y empezó el año y hasta marzo que volvieron de la feria legislativa no terminaron aprobando y votando el presupuesto definitivo. Bueno, un trimestre de atraso, pero ahora estamos con 2 años sin haberse aprobado una ley de presupuesto. ¿Cuál es el problema político? No aprueban gastos y no aprueban impuestos. Y uno de los problemas más grandes es que en el Congreso tenemos representantes de todas las provincias. Y el problema con el gobierno cuando envía la ley de presupuesto es el financiamiento que se le está otorgando a distintos sectores, a la educación, a lo que sería la salud. Bien, ahora todo este revuelo que hay con los discapacitados, un montón de temas que son políticos. O sea, requieren un acuerdo a ver si se va a votar a favor o se va a votar en contra, cómo se van a repartir esos tributos o esos recursos. Y por otro lado, también el gasto. Pues muchas veces el modelo y la política económica nacional tendría que consensuarse con la política provincial. Si el Fondo Monetario está sugiriendo que la economía tiene que hacer un ajuste, el ajuste tiene que estar en todos los niveles. Si, como dijo el presidente, el ajuste va a ser de la casta, de nada sirve que sea un ajuste en los ministerios o secretarías del gobierno nacional y que las provincias sigan de juerga. O sea, tendría que haber una unificación. Pero claro, los de las provincias dicen, nosotros tenemos el poder de votar. Si ahí hay una oposición que como intención quiere frenar la propuesta del gobierno o no la comparte o dice el gobierno nacional, en vez de ajustarse ellos, nos quieren tirar el recorte a nosotros, el presupuesto que propongan no se lo van a aprobar. Y ahí se la pasan meses discutiendo, viendo si hay quórum, si no hay quórum, qué van a votar y el presupuesto no sale. Pero entiendan que ahí el error o la dificultad no fue económica. Bien, fue algo absolutamente político de gobernabilidad, donde el gobierno está tratando por todos los medios llegar a la votación lo más mejor parado posible para lograr que se lo aprueben. Como con cualquier otra ley que quiere sacar. ¿Qué tiene el presupuesto? Un cálculo predeterminado de cuánto hay de partidas para gastar en el periodo, en los diferentes elementos que el gobierno tiene que gastar, sea a nivel nacional y provincial o municipal también se arma.
Bueno, gasto público en todo lo que es la administración pública, cuánto se le va a asignar a cada ministerio de todo lo que va a estar gastando el gobierno, ¿ok? Cuánto va a gastar en justicia, cuánto va a gastar en desarrollo social, cuánto se va a gastar en lo que sería el poder legislativo, cuánto va a gastar en lo que sería la salud pública, un montón de rubros en los cuales se asignan las distintas partidas que tienen autorizado para gastar en el periodo. Cada una de esas partidas tendría que tener prefijado una fuente de financiamiento. Por lo tanto, también hay que plantear por adelantado cuáles son los niveles de tributos, o sea, de impuestos, tasas y contribuciones que el gobierno de esa jurisdicción va a estar planeando que va a recibir, porque de ahí a que después la gente pague los impuestos hay un largo trecho. Entonces tienen que hacer un cálculo bien previo de cuánto estiman que va a ser la recaudación tributaria y ver si se está ajustando el gasto público y las partidas a esa recaudación estimada. Por eso hablé de las cuentas fiscales, ingresos o egresos. No se olviden que en los egresos que tiene el gobierno también hay que incluir, y no van en el gasto público, las transferencias. Y cuando me refiero a transferencias, son jubilaciones, pensiones, todo lo que requiere el ANSES de fondos para poder pagar los beneficios ya existentes, dar aumentos a los jubilados, otro problema que no se aprueba, en la partida presupuestaria, poder dar asignaciones que no fuera justamente una jubilación, alguien que tiene derecho a cobrar una pensión por invalidez o por viudez, si van a aumentar, si no van a aumentar, si se van a dar o se van a quitar o se van a poner más trabas, otra vez todo tema político, a ver si le aprueban o no le aprueban los recortes que el gobierno quiere hacer, pero también ahí van todos los subsidios a empresas, a personas o familias, subvenciones, planes, ayudas, etcétera. Todo es transferencia. Todo es erogaciones o salidas de dinero y de fondos que el sector público tiene que poner, pero que inicialmente no se consideraban como gasto público. En cuentas nacionales se considera aparte, pero también tiene que estar financiado con la recaudación tributaria. Bueno, es altamente posible que cuando no se arma un presupuesto y no se lleva un control de estos ingresos o egresos, o por ahí ya se tenía previamente calculado los egresos que se iban a hacer, pero después fracasa la recaudación, el gobierno termina en déficit. De todas maneras, el Poder Legislativo, más allá de haber aprobado la ley de presupuesto, debe tener un organismo que controla la ejecución presupuestaria. O sea, hay una comisión bicameral en el Congreso que hace el seguimiento para ver si el gobierno o el Poder Ejecutivo está cumpliendo con esas partidas que el presupuesto se había votado y se había aprobado. Si no está gastando de más, si realmente la recaudación es la que se estaba pensando, y poder presionar o poder definir, yo diría democráticamente, cuando se ve que las cosas no están saliendo como las que se pensaron, a ver qué podemos hacer, cómo podemos empezar a financiar este déficit fiscal que está teniendo el gobierno. Si solo tengo en cuenta los conceptos que mencioné ahí, que era el gasto público, la recaudación tributaria y las transferencias, ese déficit va a ser un déficit fiscal primario. Bien, si yo a eso le resto, no es que le sumo, bien, contablemente le tengo que restar también los egresos por haber pagado los intereses de la deuda pública, voy a tener el déficit fiscal secundario, también llamado déficit financiero. Y si también le sumo o le resto partidas de redistribución, por ejemplo, coparticipación de impuestos que el gobierno nacional le tenga que dar a las provincias, y eso es plata que va a salir del presupuesto de nación, eso va a ser ya la situación del resultado del déficit fiscal terciario, incluida los temas de redistribución de dinero. ¿Qué hace el gobierno cuando tiene déficit? Y bueno, lo tiene que cubrir. Sabemos que a veces se licúa el déficit dándole a la maquinita emitiendo plata, ¿ok? Y eso no es bueno. Otras veces, en vez de emitir dinero, se emite deuda. El gobierno emite títulos públicos, ¿sí? O sale a conseguir préstamos, no solamente locales, entre inversores que puedan adquirir esos títulos, sino salir a pedirle ya a nivel de deuda externa a otros países, a organismos multilaterales de crédito, y ahí enfrentamos un problema que nuestro país no es el único que tiene, pero acá ha sido grave la situación, que es esa deuda se sigue acumulando.
Si nos vuelven a prestar y pedimos para poder pagar vencimientos, cada vez vamos a deber más. Entonces la deuda pública sigue creciendo y llega a un punto donde el nivel de endeudamiento supera a la generación de ingresos para poder pagar. Entonces, cuando un país tiene más que el 100% de su producto endeudado, en realidad está en quiebra. ¿Ok? Tiene más compromisos y obligaciones que los fondos o capital que genera o que tiene para poder cubrir los pagos. O sea, que va a tener que salir más plata de la que genere o le entre. Ahí va a tener un problema inicialmente en cada momento de un vencimiento de liquidez. No va a tener dólares para pagar los vencimientos de deuda. Se va a atrasar, ¿ok? O va a tener que ver cómo recorta otros gastos locales internos porque hay que cubrir esos vencimientos. Bueno, es un dolor de cabeza. Cuando la situación se agrava aún más, lo que puede pasar es que en algún momento el país decida, no tengo fondos para pagar, no pago, voy a cesación de pagos de esos vencimientos de deuda internacional. Y la cesación de pagos, creo que todos saben cómo se llama. El nombre habitual que conocemos y hemos escuchado es default. Y no hay nada más grave para un país en un mundo globalizado dentro de este mercado financiero internacional neoliberal que terminar en un default. Eso es quedar excluido de los mercados internacionales. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Eh, Eso cuando vos decís que está endeudado, por ejemplo, 110% del PIB, ¿eso tiene consideración en términos netos también los créditos que Sí. tenés? No, ¿no? Estoy hablando de resultados en este caso. Bien, si estoy pensando en lo que tiene que ver con un déficit, estoy hablando de gasto, de recaudación, estoy hablando de resultados y de ingresos, no patrimonialmente entre lo que es activos y pasivos. Porque hay activos que el gobierno y el Estado puede tener que no sean líquidos. Entonces, vos podés tener un montón de tierras fiscales que si vos no podés liquidarlas, no te sirven para pagar por ahí los vencimientos. O sea, cuando estoy hablando de un tema de liquidez para poder cumplir vencimientos, tengo que tener fondos cash. Bien. Claro. Tengo que tener reservas líquidas disponibles para poder usarlas para ese vencimiento. Y hay veces que los gobiernos enfrentan esos problemas porque se quedó sin dólares, porque el Banco Central ya usó las reservas para contener una estampida en el mercado cambiario y estuvo vendiendo y vendiendo y vendiendo y no tiene suficientes reservas de libre disponibilidad para poder pagar esos vencimientos y entonces no le queda otra que decir, yo por ahora llegó el vencimiento y anuncio que no voy a poder pagar. No voy a poder seguir siempre diciendo lo mismo. En algún momento me voy a tener que sentar con mis acreedores a renegociar esa deuda. Si los acreedores en realidad son bonistas y tienen deuda mía, voy a ver si puedo hacer un canje de esos bonos con una condición nueva. Posiblemente ofreciéndoles que voy a volver a pagar, pero con una quita importante en el capital adeudado. Porque por algo es que no pude pagar. No puedo seguir manteniendo el nivel de deuda. O me aceptan una quita o no pago nada. ¿Ok? Claro, Esto pero no implica. implicaría, o sea, perdón, no implicaría una quiebra entonces estar endeudado Sí, más del 100% del PBI. sí, lo que pasa es que los países no son empresas, no van directamente a lo que se llamaría quiebra. Aun cuando la situación fuera inclusive patrimonial y no de liquidez, ¿ok? Que tengan más endeudamiento que los bienes que puedan tener, no se estila decir que un país quiebra y lo compra otro, ¿ok? O cambia a otra firma o vienen grupos internacionales y se hacen cargo de esa empresa que quebró. La pregunta está muy buena, es interesante y esta respuesta que les estoy dando surge de un artículo, creo que fue en su momento que salió en Clarín, que la profesora Ana María Martirena Mantel trajo en el curso cuando fui compañero de Milei en el posgrado en Ditela, en la materia Economía Internacional Monetaria. Un día vino a la clase con un artículo del diario, era el 2001, ¿ok? Y era un artículo de opinión donde se preguntaba, ¿Argentina es un país quebrado? El artículo tenía ese título, ¿ok? Bueno, yo recuerdo que la profesora dijo, en la realidad sí, en la teoría no, porque los países y los estados no quiebran, porque no son una empresa, no son un ente, ¿ok? No es que viene y te agarre otro país y te pone la banderita como siempre se pensó. O sea, habrá alguna manera de renegociar esa deuda y de seguir adelante mientras la economía tenga actividad económica y localmente el país funciona, se sigue
pero hay que pensar cómo se acuerda o se pacta con los que le debo para patear esos vencimientos para adelante. ¿Ok? Se suele arreglar de esa forma. Si no pasa eso, o cuando es un país que está dentro de una unión económica, es altamente probable que los otros socios que tienen la unión económica hagan un salvataje de esa economía. Sean los que le presten los fondos para que puedan cumplir con ese tipo de vencimientos. ¿Por qué? Porque después viene el efecto contagio. Llega a suceder que un país de un grupo que son 15 estalla y se arma un revuelo bárbaro, y eso después se contagia porque son malas expectativas que se trasladan a los socios. Entonces, para evitar eso por conveniencia propia, los países que todavía pueden dicen, bueno, vamos a ayudar a este que está al borde acá del default y de la quiebra para que no suceda, pues si no eso después nos puede perjudicar a los demás. O sea, como que los países son solidarios entre sí en esos casos. No como pasa, por ejemplo, en una empresa, donde si la empresa no tiene más patrimonio, no tiene más capital porque se lo consumió, si por ejemplo es una sociedad de responsabilidad limitada, bien, los dueños dicen, yo con mi patrimonio privado no tengo por qué aportarlo cuando la empresa se quedó sin fondos para pagar. No tengo por qué vender mi casa porque mi empresa está en la quiebra. ¿Ok? Listo, que quiebre la empresa, que vean cómo con algunos activos que le queden se van a cobrar algo los acreedores. Si algo quedó, después me lo darán a mí, pero yo no voy a arriesgar mi patrimonio privado. ¿Ok? En el caso de algo público no es así. Pero también porque es algo público, es que en realidad los que lo manejan dicen, esto no es mi patrimonio. ¿Ok? Si vamos a un default, no soy yo el que estoy quebrando, ni mi empresa, ni mi situación. En realidad es como es un problema de todos. Y cuando es un problema de todos políticamente, lo que hacen los gobiernos es tapar el agujero mientras estoy en el gobierno del mandato y patear el problema para adelante para el que siga. La renegociación de deuda busca eso. Primero que lo lógico es hacer algo así, es decir, no puedo pagar ahora, tengo que patear pago para más adelante. Pero también puede ser visto como decir, le dejo el fardo al gobierno que sigue. Yo por ahora me saco el tema de encima. Objetivo entonces que tenemos que poner acá no solamente tener el presupuesto aprobado o equilibrado. Si el gobierno viene con una deuda pública abultada, hay que hacer una correcta administración de la deuda. Bien, hay que hacer un presupuesto de cuáles van a ser los vencimientos y cómo vamos a tener los fondos para poder cumplir con esos pagos que a veces son internacionales y que implica tener las reservas libres para disponerlas al momento del giro que hay que hacer por el pago del vencimiento. Y si no se puede, habrá que renegociar. O sea, dentro del modelo económico, el gobierno tiene que ir siguiendo bien paso a paso lo que está pasando con esa deuda, que no se abulte, porque si no, en algún momento va a estallar. Y previamente a eso tiene que sentarse a ver qué hacer con los acreedores. Miren todo lo que está dentro de una política económica. Yo les había dicho, hay distintos ministerios y distintas secretarías que se ocuparán de estos asuntos. ¿Ok? Dentro del Ministerio de Hacienda estarán los que se dedican, la Secretaría, a renegociar la deuda pública del país. Bien. Bueno, hablando de deuda externa, llegamos al último nivel para terminar por fin con esta diapositiva, que es el nivel externo. Acá tenemos todo lo que involucra transacciones con otros países del mundo, con otras economías, y la relación que existe entre la moneda local y esas divisas o monedas extranjeras. Primer variable agregada que tenemos que tocar por todo lo que sea una transacción con el exterior es la relación del peso frente a una divisa. Acá típicamente la divisa que más se mueve y que vamos a tomar será el dólar. Por lo tanto, es muy habitual que cuando digamos el tipo de cambio estamos pensando en pesos por dólar. Pero la realidad es que también el dólar está relacionado con todas las demás monedas mundiales. Por lo tanto, si el peso se está depreciando en relación al dólar, también se está depreciando frente a las otras divisas. Bien. Esos tipos de cambios cruzados en economía internacional monetaria se pueden estudiar. Acá no lo vamos a llegar a ver, no le vamos a dar mucha bolilla, pero es algo que intuitivamente todo se puede imaginar, pues es una propiedad transitiva. Bien. Supongamos que el dólar mantiene la paridad frente al euro, pero el peso se deprecia frente al dólar, automáticamente el peso se está depreciando en relación al euro también. O sea que habrá que poner más cantidad de pesos, tanto para comprar un dólar como para comprar un euro.
Ese tipo de cambio, lo mismo que dijimos sobre los precios o la tasa de interés, es una variable nominal que en el mercado día a día y minuto a minuto puede estar cambiando. ¿Sí? Esos cambios también pueden llegar a ser bruscos y eso es algo negativo para la economía porque aporta volatilidad y falla las expectativas de los mercados. Entonces, muchas veces en economías inestables que ya han sufrido corridas cambiarias y ataques especulativos como en nuestro país, o países que tienen problemas de inflación y que ahí hay expectativas muy malas, es muy peligroso elegir como régimen de tipo de cambio que sea flotante, flexible o variable, absolutamente libre. ¿Okay? ¿Qué hacemos entonces? Aceptamos como fue salir de la hiperinflación del 89, que venga alguien de afuera, Fondo Monetario, y nos dé un consejo monetario diciendo a vos lo que te conviene para frenar la emisión y la inflación es poner un tipo de cambio fijo por ley como fue la convertibilidad. Sí, es una de las alternativas. Bien, pero absolutamente elegir una convertibilidad implica que el gobierno pierde la posibilidad de hacer política monetaria. Por lo menos, bien, en una economía con movilidad de capitales, etcétera, sucede algo así. Entonces, ningún gobierno va a estar muy propenso a decir yo voy a fijar el tipo de cambio porque sabe que pierde una de sus herramientas de política económica. ¿Qué termina siendo? Un híbrido. No vamos a tener ni un tipo de cambio fijo ni un tipo de cambio absolutamente variable que determine el mercado de divisas según oferta y demanda. Vamos a proponer un mercado libre donde el Banco Central, que es el encargado de mantener las reservas y de armar y diseñar y ejecutar la política cambiaria, intervenga ofreciendo o demandando para regular el valor del tipo de cambio. Eso se llama flotación sucia, ¿ok? No es una flotación limpia. El tipo de cambio flota según lo que decide la oferta y la demanda, pero el Banco Central interviene. No de manera obligada, de manera discrecional. Cuando quiere intervenir, lo hace. Si no quiere intervenir, no lo hace. Existe otra alternativa, que es la que tenemos actualmente, que es elegir un tipo de cambio flotante, pero con bandas de flotación. Donde ahí el Banco Central sí define que mientras el tipo de cambio esté dentro del margen o banda superior y la inferior, o sea, entre tanto y tanto no va a intervenir. ¿Okay? O sea, ahí él jura que va a dejar que el tipo de cambio fluctúe todos los días según lo que pase con oferta y demanda mientras no toque el techo ni el piso. Pero si llega al límite de la banda, se compromete a intervenir para que no se salga. Pero por supuesto que el Banco Central esa banda de flotación cada tanto la tiene que ir actualizando. O sea, si ve que varios meses está tocando el límite superior, en algún momento, como podía pasar con un tipo de cambio fijo, es decir, si la convertibilidad era 1-1, bueno, vamos a decir que a partir del principio del año que viene pasa a ser 2-1. No es que es algo fijo para siempre. Bien, ese valor arbitrario que se eligió se puede corregir en algún momento. Es parte de la política cambiaria del gobierno. Bueno, después tenemos tipos de cambios múltiples, como pasa en este país. Bien, un tipo de cambio MEV, uno contado con liqui, uno para turismo, otro ahorro, uno para importadores, otro para exportadores, para turismo. O sea, una gran cantidad de tipos de cambio que vienen a ajustar necesidades puntuales de ciertos sectores, donde conviene para incentivarlos o ayudarlos poner un tipo de cambio diferencial. Hay algunos economistas que dicen que es perjudicial. O sea que no es democrático, que es un intervencionismo muy complejo tener ese tipo de cambio múltiple porque genera mucha incertidumbre en otro tipo de circunstancias. Que sería mejor manejar un tipo de cambio unificado. Siempre, aunque sea unificado, va a estar el valor del tipo de cambio vendedor y comprador, esos dos valores van a estar siempre, ¿ok? Pero no tener dólares de distintos colores, ni blue, ni gris, ni ningún otro. Nosotros con esto del híbrido, inclusive haber metido la flotación sucia con las bandas, etcétera, se sigue permitiendo por ahora que existan esos múltiples tipos de cambio. Bien, balanza de pagos. La balanza de pagos en realidad es como un balance de una empresa
se va a ir registrando contablemente con un principio muy dificultoso que se llama de partida cuádruple todas las transacciones en el periodo que la economía local tenga con no residentes. Y se va a organizar todas esas operaciones en distintas cuentas. Vamos a tener la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera, errores y omisiones para que la discrepancia estadística se pueda salvar y llegar a estar balanceado al cierre, y la variación de reservas internacionales que tenga el Banco Central. Contablemente se supone que la sumatoria de esas 5 cuentas que les dije tendrá que dar 0. Que la balanza de 0 significa que el balance está saldado al cierre del periodo. Que el debe y el haber están dando igual para el que haya visto contabilidad. ¿Okay? No se va a arrastrar un resultado. Yo tengo una opinión diferente, como no soy contador y no me voy a tener, si bien conozco las reglas y principios contables, cuando les enseñe este tema más adelante en el penúltimo PowerPoint que hay en el módulo, les voy a contar que sí hay un resultado en la balanza de pagos, no es 0. El resultado anual de todas las transacciones que se dieron con el resto del mundo es la variación de reservas. O sea, según lo que pasó con exportaciones, importaciones, entradas y salida de capitales, turistas, servicios, transporte, comunicaciones, pago de vencimiento de intereses de deuda, etcétera, todo eso va a dar un resultado anual para el país que si ganó dólares o perdió dólares. No es que el resultado es 0. Bien. O sea, es simplemente reorganizar las cuentas y definir la ecuación de otra manera para que vean que en realidad existe un resultado y no va a ser 0 en nuestro país jamás. Dentro de esa balanza de pagos que elaborarse todos los años, esta ya se hace en dólares, por lo tanto hay un problema cuando tenemos valuaciones de distintos momentos con el tipo de cambio, bien, en qué valor vamos a estar tomando las operaciones, con qué tipo de cambio de referencia. Bueno, hay que cumplir la registración de que cada transacción va en la cuenta que corresponda y no equivocarse, pedir que no mientan, porque hay periodos donde errores y omisiones tienen un valor desproporcionado, y eso pasa en los años donde hay una crisis económica y política importante. Sé yo, año donde fue el corralito, en la balanza de pagos se hizo cualquier cosa, porque se sabía que estaban fugándose dólares del país, pero como era en negro la salida, no quedaba registrada en ninguna cuenta. Por lo tanto, si no aparecía en la cuenta financiera, no aparecía en la cuenta capital, tenía que quedar como errores y omisiones. Se había omitido por qué concepto salieron los dólares del país, pero al hacer el balance y el saldo, se sabe que salieron. Hay que poner eso negativo en alguna parte, pero no se estaba justificando el motivo. Eso en realidad puede ser visto como que se está mintiendo, ¿ok? Se está reconociendo que se perdieron las divisas, pero no se está explicando por qué concepto o en qué cuenta. Entonces, como todo lo que es cuentas nacionales, lo primero que le vuelvo a pedir es que no nos mientan, que hagan las cosas técnicamente de manera correctas. Que la balanza de pagos también esté presentada a más tardar a un trimestre de haber cerrado el ejercicio, pero no con datos que sigan siendo provisorios después de un año. Porque la balanza de pagos se hace como una muestra estadística, no se van a tomar absolutamente todas las transacciones. Se toma una muestra y se extrapola al total. Pero ¿qué se hace al año siguiente con todo el tiempo del mundo? Se revisa con todas las transacciones para dar en algún momento el resultado definitivo en lugar de provisorio. Acá en nuestro país, hace un tiempito, hemos tenido 3 años de atraso donde todavía la balanza de pago de 3 años para atrás seguía figurando como datos provisorios y no definitivos. ¿Entienden cuando juego y meto mucho esto de pedir que hagan las cosas bien? No solamente proponer una meta y un objetivo numérico específico. En principio, el objetivo tiene que ser que la balanza de pago tiene que quedar equilibrada, ¿sí? Adentro de esa balanza de pagos estaba la cuenta corriente, y dentro de la cuenta corriente está la balanza comercial por exportaciones e importaciones de bienes o de servicios. Y entonces, para manejar lo que pase con el resultado de las reservas, los gobiernos, también dentro de este nivel externo, cuando no son absolutamente liberales, eligen hacer cositas respecto a lo que es no solo la política cambiaria,
sino también dentro de esta política económica del modelo, qué hacer con la política de comercio exterior. El gobierno va a dejar que el comercio exterior sea absolutamente libre, lo que acá está llamando libre comercio, posiblemente con un libre cambio donde no se intervenga el mercado cambiario, porque tenemos una ideología absolutamente liberal y que el mercado de divisas o el mercado internacional resuelva precios y cantidades que se van a transar. Bueno, la teoría de los libros propone, según lo que vieron en microeconomía, para un mercado inclusive individual, que la no intervención del gobierno genera la mejor asignación de los recursos, sea que la sumatoria de excedente del consumidor y excedente del productor era máxima cuando estábamos en el equilibrio entre oferta y demanda sin intervención y regulación del Estado. Eso en micro estuvo que haber quedado claro. Para un mercado mundial, en economía internacional se hacen los gráficos, que no es exactamente igual al de un mercado de micro, tiene alguna variante, porque una oferta doméstica y una oferta internacional, pero se llega a la misma conclusión. La suma de excedentes es la máxima y no se pierde eficiencia si el Estado no interviniera modificando algo. Eso es lo que dicen los libros, eso es lo que enseña la teoría, eso es lo que se enseña en las aulas, eso es lo que dicen los economistas de países del primer mundo del hemisferio norte. Sin embargo, sus gobiernos históricamente siempre fueron proteccionistas. Bien, por más que las aulas hablaban y se explicaba que lo mejor era el libre comercio, después no lo ponía en práctica. Estados Unidos es un ejemplo. Estados Unidos siempre se dedicó a proteger un montón de actividades primarias de su país. Bien, con políticas comerciales, poner aranceles de importación, subsidiar a exportadores, poner retenciones, bien, poner requisitos de contenido nacional, poner cuotas, no solamente cuotas de importación, sino a veces cuotas arancelarias. Hay un montón de instrumentos de política de comercio exterior, sean arancelarias o pararancelarias, que ya son barreras administrativas, y sanciones para poder lograr redireccionar y modificar o intervenir en ese comercio internacional, sea tratando de manejar las importaciones y o las exportaciones. ¿Y por qué al gobierno le interesa tanto esto? Cuando se habla de proteccionismo desmedido y exagerado, muchas veces los gobiernos lo hacen porque es una fuente de recaudación. Poner arancel de importación para el gobierno es como un impuesto, es recaudar plata, ¿ok? Y se acuerdan cuando dijimos que estaban los malos gobiernos que se proponían como meta y objetivo maximizar la recaudación, aunque eso no debería ser la meta, pero sabemos que lo proponen. Entonces, poner arancel de importación a un montón de cosas exageradamente y con alícuotas muy altas, en realidad puede ser que está disfrazando el gobierno que necesita recaudar. Segundo tema. ¿Cuánto dura la protección? ¿Estará bien elegido? ¿Quién requiere la protección? ¿Cómo le quito después a una empresa, a un sector que lo acostumbré a vivir protegido o proteger su valor agregado poniendo aranceles de importación de productos sustitutos o competidores? Quitarlo en algún momento, decirle, vos ya no necesitas ayuda, vos estás ganando, vos te estás yendo bien, ahora sí operá libremente en el mercado mundial, adecua tus costos, el precio internacional está dado, yo no te voy a seguir ayudando eternamente. Ahí es donde tenemos otra vez el problema de lo que es la política proteccionista. Hay ciertos sectores empresariales que tienen un peso sobre el gobierno, sobre el poder ejecutivo, ¿ok? En este caso sea sobre la Secretaría de Comercio Exterior, donde lo van a amenazar y van a decir, si vos nos quitas la protección, nosotros hacemos esto, nosotros te hacemos un paro, nosotros decimos lo que sabemos, nosotros te armamos un quilombo, te volteamos, ¿ok? Y ahí es donde los gobiernos siguen protegiendo indefinidamente y erróneamente. Bien, no tienen, perdón que diga la vulgaridad, los huevos para decirle te tengo que cortar el chorro, porque no te lo mereces o no necesitas más la ayuda, o porque no tengo fondos para seguir ayudándote, no lo puedo hacer. Bien, entonces ahí es donde, como digo siempre, entra la trenza del poder político y no es un problema ya económico. Bueno, en nota diapositiva hablaremos con más detalle cuáles son esos instrumentos de política proteccionista. Vamos con otro tema.
Sobre este que habla de economía como ciencia, sinceramente es posible que algunas cositas las hayan visto en la introducción del otro módulo. Como repito, yo no sé exactamente qué vio y qué no vieron. Voy a pasar esto. Ustedes me irán aclarando qué saben o qué no saben. Lo primero que dice acá es la economía, no importa si micro, macro, meso, etcétera, es una ciencia social. ¿Qué significa que es una ciencia social? Están ahí aburridísimos, seguro. Escucho ofertas. Y como dijimos ayer, que no hay una respuesta correcta. Bueno, te agradezco que prestaste atención y te acordaste de lo que dijimos ayer, ¿ok? No está mal, pero yo preguntaba exactamente cuándo una ciencia es social. Eso sería algo que pasa con las ciencias sociales. ¿Qué sujeto de estudio tiene una ciencia social? ¿Qué método de estudio tiene? Y particularmente la economía, ¿qué objeto de estudio tiene? Una ciencia tiene que poder identificarse sujeto, objeto y método. Si no, no se la puede distinguir de otras ciencias. Y estudia el comportamiento del ser humano. Ok, En sujeto de estudio, el hombre. Perfecto. Bien, vamos poniendo claras estas ideas que dije. Sujeto de estudio, el hombre, no solamente como individuo, sino en una sociedad. Objeto de estudio que la distingue de las otras ciencias sociales, como puede ser el derecho, la historia, etcétera, la ética. ¿Qué distingue o qué estudia sobre ese hombre, esa sociedad? La economía. La respuesta es la clase de ayer. el dinero. No exactamente. ¿La economía se ocupa de la salud del ser humano? No, de eso se ocupará la medicina. La economía se ocupa de estudiar el pasado de las sociedades, de todo lo que políticamente, socialmente o económicamente inclusive ha sucedido para aprender de esos errores y no cometerlos en el futuro. No, de eso se ocupará la historia. ¿Okay? ¿De qué se ocupaba la economía? Cri, el objeto de estudio de la economía es intentar, aunque no se logre de manera completa o total, luchar con la escasez, o sea, tratar de resolver el problema económico, el esquema que vimos ayer. Bien, sea dentro de todas las ciencias sociales, la economía se ocupa de esa temática. ¿Y cuál es el método de estudio que se usa en ciencias sociales y no solamente en economía? ¿Se hacen experimentos como en ciencias naturales? No. Es muy raro, no digo que jamás. El método no es experimental, el método no es inductivo, sino que en ciencias sociales se emplea el método hipotético deductivo. Entonces, el armado de todas las teorías en ciencias sociales parte de esa forma. Yo me voy a proponer sobre qué temática voy a trabajar, o sea, voy a pensar cuál sería mi hipótesis. Voy a tratar de resumirla en una tesis que voy a tratar de demostrar o de rechazar con mi ensayo o con todo mi armado de la teoría. Voy a cumplir todos los pasos siguiendo todos los métodos lógicos para poder armar un modelo correcto y consistente. Y ahí yo voy a concluir con un enunciado bien qué está pasando con la tesis que yo me propuse. Si es válida, si es una ciencia que es empírica, es lo que vamos a explicar ahora, si la realidad comprueba lo que yo estoy afirmando o lo rechaza. Bien, así funciona el método hipotético deductivo. Yo voy sacando conclusiones y ahí voy avanzando en todo lo que es el cuerpo de mi teoría. ¿Dónde ubico a las ciencias sociales, dentro de las cuales está la economía? Bueno, yo siempre explico que hay dos grandes grupos de ciencia. Por un lado tenemos las ciencias formales o abstractas y por otro lado están las ciencias fácticas o empíricas. Bien, ciencias formales o abstractas es evidente, muy fácil darse cuenta cuáles serían. Bien, están tratando con temas que han sido absolutamente creación del cerebro humano y no cosas que existan en la realidad.
pero implican cómputos, bien, actividades que el hombre por algún motivo necesitó inventar o necesita hacer para poder tomar decisiones en su vida. Pero que no se pueden comprobar esas cosas que inventa contra la realidad. Entonces, lo que parten es de situaciones que se llaman axiomas. Bien, son cosas que son válidas porque sí, por definición, pero que en la realidad no puedo demostrarlas. Ahí adentro tendremos la matemática, la estadística, la econometría, la lógica, la informática desde el punto de vista de lo que será software, etc. Bien, todas cosas que no tienen una existencia en la realidad tal cual como lo dice esa teoría. Particularidad de todas esas ciencias formales y abstractas, que los enunciados son universales. O sea, una ley, un enunciado, una teoría formal es válida en todo momento y en todo lugar. Siempre del mismo ejemplo, el significado de sumar 2 unidades más 2 unidades va a dar 4 unidades, no importa en qué idioma y no importa en qué año. No cambia, ¿ok? Es algo universal. Pasamos al otro grupo, a las ciencias fácticas o empíricas. Fácticas viene del latín factum, que significa hecho. Entonces ahora no es algo abstracto, un hecho es algo que sí existe en la realidad, que se puede observar y hasta se puede comprobar. Eso es lo que va a tratar el empirismo. El empirismo dice, yo parto de una realidad que observo, trato de describirla y de modelarla y de predecirla o pronosticarla, pero ese pronóstico está sujeto a que después la realidad convalide lo que yo digo. ¿Ok? O sea, yo puedo equivocarme en mi modelo. Algo va a tener que definir si mi modelo es correcto o no es correcto, y ese algo va a ser volver a contrastarlo contra la realidad y ver si coincide o no coincide. Dentro de estas ciencias ya fácticas que estudian cosas que sí existen, que no son abstractas, tenemos un conjunto que ustedes conocen bastante bien, pues son unas cuantas materias, algunas de ellas que han visto en sus carreras, que son ciencias básicas, ciencias naturales, ¿ok? Como puede ser la física, la química, estudiando objetos por un lado o fenómenos por otro lado, o estudiando seres vivos que en la realidad existen, como puede ser la botánica, la zoología, etc. Y hablando dije ciencias naturales, son fácticas o empíricas, y todavía mantienen el mismo principio de las ciencias que eran formales, y es que sus enunciados y teorías son universales. La tabla periódica de los elementos que se utiliza en química es la misma en todos los países, y salvo que se haya descubierto y agregado algún elemento últimamente, será la misma que usé yo en el colegio. No importan inclusive el idioma, los valores, las valencias de todos los numeritos que tiene cada elemento en la tabla no cambian, siempre son los mismos. La ley de la gravedad puede cambiar si se enuncia en inglés o en español. Es distinto el enunciado de la ley de la gravedad en Argentina, en Paraguay en el año 2000 o el 2030. ¿Ok? Que una planta que pertenece al reino vegetal, que se estudiará dentro de la botánica, necesita un suelo, un sustrato del cual va a obtener nutrientes y entre ellos requiere riego y agua para poder alimentarse, y de un sol o una luz solar que le permita hacer una fotosíntesis, porque si no tiene esos elementos se va a marchitar o se va a podrir y va a morir, es válido en cualquier momento y en cualquier país. No importa en qué idioma se explique ese fenómeno. ¿Ok? O sea, siguen siendo enunciados generales y universales. Pero cuando vamos al subgrupo de las ciencias sociales que estudian al hombre y a las sociedades, la cuestión cambia. El hombre evoluciona. No es lo mismo una teoría y un modelo para aplicarle a una sociedad en el siglo XIX que en el siglo XXI. ¿Ok? Es muy diferente. No es lo mismo lo que conviene hacer en Argentina de lo que conviene hacer en Finlandia. Son dos países con dos situaciones y dos coyunturas o situaciones y problemas distintos, por lo tanto los modelos de ciencia social que deberían utilizarse o que resumirían el comportamiento de los individuos de esas sociedades es diferente. Ahora los enunciados en vez de universales son particulares.
Y esto trae un problema en economía importante. Si se tuviera en cuenta que todo economista pasó por una universidad y alguna vez un profesor le explicó esto que estoy diciendo, tiene que saber que yo no puedo aplicar a los problemas económicos de Argentina del 2025 una teoría o un modelo que se elaboró en Estados Unidos en 1930. Pues estamos hablando de otro contexto, de otra problemática, de otra sociedad, de otro mundo que cambió distinto porque es en otro momento histórico. Entonces, la validez no está asegurada. Si bien en su momento ese modelo en el 30 se pudo haber comprobado empíricamente como una teoría válida, querer aplicarla hoy y en otro lado no significa que sea útil. Y los economistas iban peleándose por esto. ¿Okay? Algunos lo saben, otros no lo saben. Agarran y copian un modelo o algo que se hizo en otro país porque le vieron que fue exitoso, entonces bueno, vamos a intentar hacer nosotros lo mismo y ahí se mandan grandes macanas. Y siempre aparece algún otro que ideológicamente y o políticamente esté del lado contrario, a decir, ya por adelantado, está mal que hagas esto. No deberías utilizar ese instrumento. No deberías aplicar esa política económica en nuestro país dadas nuestras circunstancias, porque en vez de mejorar la situación, se va a terminar empeorando. Y ahí vendrán los grandes debates políticos de economistas que vemos en la tele, que se matan, o dicen, está bien o está mal lo que estás haciendo. Unos se critican a otros. En ciencias sociales va a pasar esto, porque no hay una verdad absoluta, como te acordabas recién de lo que dijimos ayer. Todo va a ser opinable, ¿ok? Bueno. Esto está de la mano con algo que tienen que haber visto para el primer parcial, por favor, confírmenme si lo vieron o no lo vieron, que es la posibilidad de analizar los enunciados, en este caso económicos, desde el punto de vista positivo o normativo. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cuándo un enunciado era positivo? Cuando era una opinión estaba basado en hechos. O era al revés. A ver, no te escuché bien. No digo cuando no era una opinión, sino que estaba Ok, basado en hechos. cuando no contenía una opinión, por lo tanto se había enunciado de manera absolutamente objetiva, ¿ok? Sin haber tenido un juicio de valor implícito o incluido en el enunciado. Un enunciado positivo se ocupaba de escribir lo que es o lo que puede pasar o puede ser. Punto. Sin decir si estaba bien o si estaba mal, si me gustaba o no me gustaba. Y también de lo que puede ser, o sea, un pronóstico objetivo igualmente era un enunciado positivo. Un enunciado normativo, que es lo que estuve diciendo que pasaba recién entre estos debates entre economistas, se ocupa de definir lo que debería ser o lo que no debería ser, lo que debería pasar o lo que no debería pasar. Acá sí hay una opinión, hay un juicio de valor, donde uno dice estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, esto me gusta o no me gusta, esto está bien o está mal. ¿Ok? Y la realidad es que la economía real, saliendo de los libros de texto donde tenemos la teoría, bien, en la aplicación práctica es totalmente normativa, porque somos seres humanos y no todos pensamos ni sentimos lo mismo. Entonces, es absolutamente lógico esos debates entre economistas y máxime si pertenecen a escuelas económicas que no sean la... Van a vivir criticándose a unos a otros sobre la decisión que vayan a tomar o qué política van a delinear o qué herramienta o instrumento van a utilizar y en qué sentido, si lo van a subir, lo van a bajar o lo van a dejar neutro. Bueno, obviamente cuando estábamos en cualquier ciencia había que armar modelos, los modelos tenían que simplificar esa realidad, o sea, el modelo es distinto de la realidad porque era una abstracción o una representación simplificada. Una abstracción significa yo salí, me abstraigo de la realidad, intento modelarla, intento describirla, intento representarla, por ejemplo, describiéndola por escrito en una hoja o haciendo un gráfico en un plano. ¿Okay? Eso que está en una gráfica sobre un fenómeno de la realidad, por ejemplo, el gráfico de oferta y demanda de cómo funciona un mercado y se llega al equilibrio, la realidad no existe.
la demanda es una recta con pendiente negativa, la oferta es una recta con pendiente positiva, y cuando se cruzan y resuelve un sistema de ecuaciones tengo un equilibrio. Eso no es real, eso es un modelo. ¿Ok? Que estábamos en una ciencia social que era la economía y utilizamos a la matemática, que pertenecía a las ciencias formales, como una herramienta para poder sacar ese cálculo. Bueno, entonces sepan que de movida el modelo no puede ser la realidad. La realidad siempre va a ser más compleja, porque el modelo es una simplificación de la realidad. Yo tengo que tomar solamente una parte de la realidad, que es la que voy a modelar, la que voy a estudiar o lo que me interesa. Solamente alguna de las problemáticas que existen en esa realidad. Y voy a tener que utilizar variables para poder explicar ese fenómeno o para poder predecir lo que va a pasar en un futuro e intentar hacerlo objetivo positivamente, si es que se puede. Voy a saltar de diapositiva y vamos a ver qué problema existe en el armado de los modelos. Bueno, un modelo, independientemente de qué ciencia fuera, tiene que cumplir las propiedades que les estoy recordando acá. Veamos qué implica cada una y en cuál o cuáles cae el problema de la pregunta de qué y cuáles variables debería incluir y cuántas van a ser. Primer propiedad de un buen modelo científico a nivel académico, dice acá que tiene que ser consistente. Yo dije recién que estábamos aplicando para el equilibrio del mercado los cálculos de la matemática, pero la matemática detrás respeta otra ciencia formal y abstracta que es la lógica. Entonces, en el armado de los modelos tiene que haber coherencia interna. Yo no puedo dar pasos en falso y después querer construir sobre algo falaz o falso y sacar una conclusión verdadera. Yo no puedo llevar a una conclusión donde diga, por ejemplo, en teoría del consumidor, que yo hoy y en este momento digo que prefiero la canasta A la canasta B y que prefiero la canasta B a la canasta A. Es absolutamente inconsistente porque es opuesto. Lo único que podría haber dicho en un caso así es decir, soy indiferente entre la canasta A y B, pero entonces no es que una sea mejor a la otra. Serían iguales, por decirlo de alguna manera, la satisfacción o utilidad que me pueda brindar. O sea que la consistencia no tiene que ver tanto con el contenido, sino con la formalidad de los pasos que se fueron siguiendo que respeten los principios lógicos. ¿Okay? Inclusive la transitividad, que a veces es bastante difícil de respetarla. Bien, racionalidad. El que está armando un modelo tiene que ser alguien con experiencia en ese campo, que tiene que pensar, que tiene que ser muy racional, elegir qué parte de la realidad es la que voy a estudiar y en virtud de cuál es esa problemática o sector de la realidad que me voy a ocupar de modelar, qué variables debería incluir. Entonces, si de toda la macroeconomía yo voy a querer estudiar el problema de la inflación, veremos de todos los niveles que teníamos ahí cuáles serán los que están relacionados con esa problemática y qué variables debería incluir para poder interpretar y pronosticar la tasa de inflación para el 2025. Bueno, vamos a volver para atrás. Los voy a escuchar a ustedes. De las cosas que están ahí de esos 6 niveles, para que vean cuáles los graves problemas de la macroeconomía como conjunto. ¿Cuáles son los que tengo que tener en cuenta para ver qué pasa con la inflación? Nivel de precios, bueno, obviamente. Obvio. Nivel de actividad también. ¿Por qué? Porque hemos visto que, o sea, lo del empleo que terminaba generando. Ah, no, eso es el empleo, ¿verdad? Pero Yo no te dije que está mal cuando dijiste no, que sí. vaya, ¿eh? No me acuerdo Solo exactamente. pregunté por qué. Era El por nivel de el pleno empleo tipo a la hora de crecimiento económico, si vos no tenías a quién por contratar, genera inflación. Ok, relacionado también con lo que hablamos en la clase de ayer, muy bien. Y lo de que tiene que estar en correlación, digamos, a nivel monetario con el nivel real, que era lo del nivel de actividad,
Bien. para ver si debería haber más o menos dinero y todo eso, y eso se relaciona también con la inflación. O sea que los primeros 4, evidentemente, por lo que dije, un correlato entre sector real y sector nominal, van a tener que entrar. ¿Qué pasa con los últimos 2? Es fácil también. Lo explicamos hace un rato. Sí, el nivel público también, por el tema de cómo cubrís el financiamiento del déficit. Si lo haces con Ok. emisión monetaria, va a impactar. Perfecto. ¿Y el externo? También, o sea, si hay un cambio en el dólar, eso genera inflación. Bien. Todas cosas que ya fui explicando antes, ¿ok? Entonces fíjense cómo una pregunta que en realidad está integrando un montón de temas. Y tenemos esta problemática. Queremos determinar o estudiar un fenómeno de la realidad que será la inflación y decidir qué variables habrá que tener en cuenta sobre el problema es que está impactada o está abarcando a todos los niveles de toda la macroeconomía. Esta es la dificultad de los modelos macroeconómicos, porque todas las variables están relacionadas entre sí. Pero, ¿yo puedo poner todas? Si todos esos niveles implicaran 40 variables en total, ¿puedo meter en mi modelo 40 variables? Bueno, como poder puedo, nadie me va a decir te corto la cabeza si haces lo contrario. Pero ¿qué posibilidades de éxito tengo? Recuerden que estoy en una ciencia social que después mi modelo se tiene que contrastar empíricamente para ver si es válido o no es válido. ¿Qué peligros corro? El primer problema y peligro inicialmente ya es de definición teórica. Si yo en mi modelo quise meter las 40 variables que implicaban todos los fenómenos relacionados que estaban en esa realidad, ¿hice alguna simplificación? No. Ya estoy violando la definición de modelo. Yo tengo que simplificar. Bien, si había 40 variables en danza, por ahí no tengo que utilizar todas. Pero tengo que ser muy racional para tener cuidado qué es lo que dejo afuera. Pues lo que dejo afuera no va a estar explicando a este fenómeno que quiero estudiar, que sea la inflación. Tendría que dejar afuera algunas variables que no tengan nada que ver o que no provoquen la inflación, si es que existen. Bien, pero el otro problema grave es, ¿y si están relacionadas entre sí? Vamos con, creo que fue la respuesta que dio Juan Ignacio, si no me equivoco, el que incluyó al nivel público. ¿Ok? Diciendo que cada vez que el gobierno tenía que financiar un déficit, posiblemente salía a emitir y eso, una economía que ya tuviera inflación, agravaba la tasa de inflación en un futuro. Ok. Entonces yo voy a tener que ver como variable explicativa de la tasa de inflación lo que está pasando con las cuentas del Estado. Entonces lo primero que tendría en cuenta es el déficit fiscal. Ahora, yo puedo preguntarme, decir, ¿y por qué hay déficit fiscal? Bueno, cuando el gobierno tiene un gasto público muy exagerado o está dando muchas transferencias o es muy baja su recaudación tributaria. Entonces, para explicar la inflación, yo puedo incluir por el lado de lo que era el nivel público el déficit fiscal, el gasto público, las transferencias y la recaudación tributaria. Y si lo hago, ¿qué pasa? Lista. Si yo solamente quiero estimar la inflación, ¿me interesa en lo que estoy haciendo en mi modelo explicar por qué hay déficit fiscal? ¿Es el objetivo de mi teoría? No. No. Yo quería hacer solamente un cálculo numérico de proyectar la tasa de inflación. No quiero explicar las causas, bien, puntualmente, de por qué uno de los motivos era el déficit y de dónde proviene. Eso estaba fuera de mi teoría. Entonces no tendría sentido. Pero además,
matemáticamente generaría un problemón. Si yo metía esas 4 variables, están relacionadas entre sí, porque el déficit fiscal sería la recaudación tributaria menos el gasto público menos las transferencias. Hay una relación lineal entre esas 4 variables. ¿Y qué pasa si en mi modelo yo metí una cierta cantidad de variables, no importa si son 2, 3, 4, 6 o 10, que están linealmente relacionadas entre sí? ¿Qué va a suceder? Lo estoy llevando absolutamente a un plano de la herramienta que usábamos, que era la matemática para hacer el cálculo. Y te va a dar multicolabilidad. Ok. Y eso también estadísticamente me lleva, o matemáticamente, a otro problema. Si este modelo tenía que incluir muchas variables, porque la inflación tenía que ver con todos los niveles, posiblemente enfoque el cálculo de manera matricial, ¿ok? Para sacar los valores óptimos o de equilibrio o de solución de cada una de esas variables. Cuando yo trabaje mi sistema de ecuaciones, posiblemente quede sobredeterminado o indeterminado. O tengo que expresar las variables en función de una porque está sobrando alguna más de las relaciones que tenga, o lamentablemente me quede indeterminado el valor de cada una. ¿Me sirve a lo que yo quería hacer? Yo quería pronosticar la tasa de inflación para el 2025. Si yo hice eso y me dio una indeterminación, porque cuando quise calcular el discriminante del determinante me dio 0 porque había relaciones lineales entre filas o columnas de esa matriz. Lamentablemente, ¿qué resultado doy? Indeterminado. Entonces, la inflación que espero para el 2025 puede ser 10, 50, 100, 1923, 421 o 57%. ¿Sirve eso como pronóstico? No. Mi modelo queda invalidado. Tiene un problema en cómo se lo elaboró, en las variables que incluyó, que invalidaron el pronóstico. ¿Ok? Generé un problema por haber incluido variables redundantes. No solamente te van a generar multicolinialidad, sino que también va a haber heterocedasticidad y autocorrelación en los modelos econométricos. Además, ¿ok? Es altamente probable que alguien que no se percata de ese inconveniente con qué seleccionarse de las variables y con qué temporalidad tenga esos problemas que hacen que el modelo no sirva para nada, en definitiva. O sea que no hubo racionalidad, ¿ok? Se equivocó el que armó el modelo si eligió meter esas 4 variables a la vez. Bueno, eso pasó por haber incluido muchas variables. Habría que poder poner solamente el déficit fiscal, las otras 3 afuera, como dijo Milei, ¿ok? Había que sintetizar más. Pero ¿qué peligro hay cuando sintetizamos? Ir al otro puesto. Haber generado un sesgo y un error posiblemente mayor en mi pronóstico, con lo cual estoy perdiendo capacidad de pronóstico de llegar a atinar a la meta exacta, porque estoy dejando afuera información que debería haber incluido. Si simplifico de más, estoy generando un sesgo por omisión de variables relevantes. Fíjese entonces cuál es la dificultad. Si yo no resumo, tengo cosas que están de más. Si yo resumo demasiado, dejé afuera cosas que sí eran necesarias para explicar ese fenómeno. ¿Ok? Es estar entre la espada y la pared. ¿Y por qué voy a tener encima esa espada de Damocles ahí arriba? Porque viene la tercera propiedad, que es la eficiencia. Pero además de existir una eficiencia, también es necesario ser eficaz. Entonces, ser eficaz era dar un buen pronóstico de la tasa de inflación esperada. Y hacerlo de manera eficiente era de la manera más fácil, más rápida, menos costosa posible. Entonces, para tratar de ser eficiente, yo quiero simplificar cálculos y puedo querer tomar menos variables, hacerlo más rápido y más fácil. ¿Ok? Pero si yo simplifiqué demasiado, corro el peligro de perder eficacia, porque mi capacidad de poder de pronóstico se achicó. Los intervalos de confianza van a ser mayores.
habiendo omitido información que era relevante. Bien, respuesta a la cantidad de variables, entonces, estamos en ciencias sociales, discúlpenme al que le moleste, es depende. No hay una respuesta exacta. Yo no puedo decir que el modelo tiene que ser de 2 variables, de 5, de 10 o 20. Va a depender de la habilidad y experiencia que tenga el que está armando el modelo, saber elegir qué variables son las que debe incluir y cuántas deberían ser, y después cómo va a armar la relación entre ellas, o sea, qué tipo de función va a utilizar. Si van a estar relacionadas linealmente, exponencialmente, de manera positiva o negativa, lo tendrá que plantear en la hipótesis de cómo armar esa tesis de trabajo. Bueno, última propiedad, que será la trascendencia. Independientemente de que el modelo sea impecable internamente, porque sí es consistente, que se eligieron las variables que sí estaban relacionadas con el fenómeno que había que estudiar y se hizo en tiempo récord y de manera eficiente, también le tenemos que pedir que sirva más allá del modelo en sí mismo. Esa va a ser la propiedad de la trascendencia. Trascender sería acá ir más allá, de cierta frontera o de cierto límite. La frontera son los límites del modelo, salir del modelo y servirle a otros. Eso en cuanto a lo que sería una trascendencia, llamémosle espacial. ¿Bien? Entonces, no sirve que el modelo sea muy perfecto y que la comunidad científica y mis colegas me aplaudan y me digan, wow, mirá cómo resolviste acá este equilibrio con 57 ecuaciones y 57 incógnitas y pudiste decir que la inflación para el 2027 va a ser tanto. Que digan, gurú económico, me saco el sombrero y lo aplaudo. ¿Ok? O sea, no importan los laureles que se quiera llevar el que armó el modelo, porque está absolutamente, no sé, se cree Dios por el modelo que armó. Para que ese modelo, una ciencia social que era empírica, sea válido, luego tiene que resolverle el problema a alguien en una realidad. Esa va a ser la trascendencia. No ser útil en sí mismo como una teoría, sino tener aplicación práctica. Y tener aplicación práctica no solamente hoy, el momento de presentar mi modelo, que tenga también una utilidad futura, que dure en el tiempo, que trascienda más adelante. Yo estaba haciendo un pronóstico, ¿ok? Que yo pueda ir a futuro, que no esté solamente mi modelo describiendo el pasado de lo que sucedió, porque eso lo puede estudiar y ver cualquiera. Si yo quiero ver y escuchar a un gurú financiero económico, quiero que me dé pronósticos sobre un futuro, no sobre el pasado. Ok, ahí cerramos entonces esta diapositiva, pero nos quedó algo por ver de la anterior. Tipos de variables. Si estoy en ciencia económica y finanzas, todas las variables que vamos a emplear son aleatorias, aunque acá la diapositiva no lo diga. No existe certeza sobre lo que puede pasar en un futuro. Si yo estoy acotando mi pronóstico a un corto y mediano plazo, tampoco debería haber incertidumbre, donde la incertidumbre es no tener la menor idea de lo que pueda pasar. Sí, puede ser que yo no tenga la menor idea de cuánto va a ser la inflación para el 2027 ni cuánto va a ser el tipo de cambio del 2030. ¿Ok? Eso se los puedo asegurar, que es absolutamente incierto. Pero certeza tampoco, nadie tiene la bola de cristal. Se trata de hacer una esperanza matemática con cierta dispersión o volatilidad para ver cuál sería el valor más esperado o promedio en un momento futuro, no muy lejano. Teniendo en cuenta que en mi modelo yo hice simplificaciones por un ceteris paribus que lo vieron en micro. Bien, el ceteris paribus era decir, bueno, alguna variable yo no las voy a incluir en mi modelo, no van a ser endógenas, las voy a dejar como un parámetro, como una variable exógena ajeno a mi modelo, y voy a asumir que quedan constantes. Por lo tanto, la conclusión que voy a sacar, el enunciado de mi teoría, solo va a ser válido si esas otras variables que yo supuse constantes por el principio de ceteris paribus, que eran exógenas, no cambian. Porque si tuvieran otro valor, esas cosas, mi pronóstico va a ser otro. Yo me estoy cubriendo, ¿ok? O sea, los supuestos simplificadores, además, son necesarios para poder cubrirte cuando vas a hacer un pronóstico.
Yo pronostiqué esto pensando que no va a cambiar esto, que el gobierno va a ser el mismo, que el Fondo Monetario nos va a dar la plata que prometió, que no va a volver una pandemia o que no va a haber un tsunami en la costa bonaerense. Llega a pasar cualquiera de esas cosas, yo ya digo, bueno, me cubrí. Bien, está bien, mi resultado y mi pronóstico no va a ser cierto porque cambió algo ajeno a lo que yo supuse u observé al momento de hacer mi teoría. Bueno, en cuanto al tipo de variables que ya sabemos que son aleatorias, están sujetas a un riesgo, a que hay que trabajar con probabilidades de que pueda pasar lo que espero o no, ¿sí? Y que tengamos que utilizar la estadística para hacer la proyección de variables económicas, que es la econometría, materia que les sugiero que existe como electiva, que alguno pueda, no sé, alguno ya la cursó. Tengo la sospecha que sí, porque uno de ustedes hace un rato me habló de multicolinealidad. Salvo que me digan que lo ven en estadística, es una palabra que es de econometría puntualmente. Sí, lo En vemos en estadística lo estadística ves. igual. Se ve de estadística ya. Sí, sí. Ustedes que tienen más de una estadística, 2. ¿no? Ahora sí, pues si hubieran tenido una sola, era prácticamente imposible por tiempos que lo puedan ver en una materia de estadística. Si tuvieron dos, puede que sí. Igual yo les cuento, yo tuve estadística anual, ¿ok? Que sería como tener estadística 1 y 2 si son cuatrimestrales, y no me dieron todo este tema. Sí me dieron algún momento, cuando se dio inferencia estadística, lo que era un modelo de regresión lineal, pero sin darle mucha explicación al tema. O sea, yo después tuve econometría por estudiar licenciatura de economía, pero un contador no vio eso. No sabría de qué se trata. O sea, pero lo vio entonces estadística, nadie cursó econometría. Yo todavía Es no. una, bueno, no es obligatoria, la tienen como electiva, no es que lo tengan que cursar, ok. Hace un año cambió de docente, yo conozco de toda la vida del IRBA a la profesora que la daba antes. No puedo hablar nada sobre los profesores que la estén dando ahora porque no los vine a dar clase, ok, están hace un año en la materia nada más. Pero lo único que observé es que el número de alumnos subió mucho. No sé, de tener una materia electiva con 5, 8, 10 alumnos, pasó a 20 y pico hasta 30. No sé qué habrá pasado. Bien, si realmente habrá sido muy interesante lo que está enseñando, si habrá sido muy fácil como estén evaluando y llevó a que haya un aluvión de alumnos para esa electiva. O sacaron otras selectivas y no hubo mucho para elegir y terminaron anotando esa. Yo lo único que les diría es, ustedes que me están diciendo que en estadística vieron esas cosas, no les resultaría difícil entonces encarar una materia como econometría electiva. Podrían ir a aplicarla a estudios o análisis de diferentes variables que van a ser económicas, porque más o menos la teoría algo ya lo domina. Bien, yo, por ejemplo, cuando hice la maestría de economía, yo contaba con esa ventaja. En el primer trimestre teníamos obligatorio matemática, econometría, microeconomía y macroeconomía. Los alumnos que eran contadores públicos o que no habían hecho algún estudio un poco superior o algún curso de especialización venían formados. A la segunda o tercera clase de econometría la abandonaron. Terminamos 5 alumnos de 35 cursando econometría 1. ¿Ok? Los únicos que estaban bien preparados para esa materia eran los estudiantes que venían de la Universidad Católica. Acá. Ok, economistas famosos que si los miran en la tele, los pueden ver, no sé, Camilo Tiscornia, María Cotter, Francisco Gismondi, que venían a esa universidad y laburaban con Orlando Ferreres, que ya hacían informes econométricos y tenían clarísima no solamente la teoría, sino también la práctica. Los que venían de UBA no sabían nada de econometría, aunque fueran licenciados en economía. ¿Qué me enteré? Que había pasado eso porque en vez de tener la anual, habían tenido solo un cuatrimestre. Entonces hay un montón de cosas que no las habían visto. ¿Ok? Es una materia que para un economista es imprescindible. Para ustedes no sé cuánto más les podrá aplicar, pero sí veo por lo que me contestaban hace un rato que tendrían unas facilidades de lo matemático, estadístico y técnico. Para alumnos que les pueda gustar, pero que no tengan preparación, no sé, los de licenciatura en negocios, capaz que les costaría un poquitito más. Por más que tienen estadística, pero tienen una sola.
Volvamos a lo nuestro entonces. Otro tema que quedó para ver acá es esta clasificación entre variable flujo y variable stock. Que yo siempre creo que es algo muy sencillo, que sería como hasta obvio explicarlo, pero los alumnos me demuestran que no tienen claro el concepto, que no saben aplicarlo, en este caso a variables que sean económicas o que no lo vieron, como decía, en un módulo introductorio anterior. Para empezar a abordarlo, ahí hay un dibujito. Bien, un esquema muy sencillo que dice, tenemos un recipiente con un grifo que se puede abrir o se puede cerrar y un orificio de escape o de desagote que también se puede abrir o se puede cerrar. Si yo mantengo cerrado la vía de escape y abro el grifo, el recipiente se empieza a llenar de agua. Va pasando el tiempo, se va llenando cada vez más. Yo estoy analizando el flujo de ingreso que estamos teniendo en ese recipiente o en esa bañera y cómo se va estoqueando cada vez más cantidad de agua. Si en algún momento yo cierro el grifo, puedo analizar cuánta agua se juntó adentro del recipiente. Tener cerrado el orificio de salida y el de ingreso implica que tengo una situación estática y voy a poder sacar el stock de cuánta agua se acumuló ahí adentro. Si yo abro el grifo, pero también abro la vía de desagote, suponiendo que el caudal de ingreso y egreso fuera similar, yo tengo un flujo, porque el agua está entrando y saliendo continuamente. No sé si no son iguales, igualmente no se va a ir acumulando más o perdiendo contenido, ¿ok? Pero la idea de flujo y de stock más o menos está. Cuando yo hablo de un stock tengo que hacer un corte, parar un movimiento, algo que era corriente se tiene que frenar y evaluarlo en ese momento. Bien, cerré el grifo, cerré el tapón de desagote, cuánta agua acumulada hay acá adentro del recipiente. Variable stock. Corte en el tiempo. Bien, instantánea, una foto. Miro ahí cuánta agua tiene la tina. Vacía no está. Hay una cierta cantidad. El flujo es algo que es corriente, es algo que va cambiando, que continúa, que vive, que late. Es una película en lugar de ser una foto de una instantánea, de un momento, un corte en el tiempo. Por lo tanto, el flujo es lo que va sucediendo durante todo un periodo, no en un momento estático donde hago un corte. Como definición, todos lo entendieron, es muy fácil y con el dibujito más todavía. Ahora veamos si lo podemos aplicar a variables económicas y si sale. La oferta y la demanda, que vieron ya en micro, ¿son variables flujos o variables stock? Flujo. Correcto. Por lo tanto, cuando ahora pasamos a macroeconomía, ¿el consumo de los hogares será una variable flujo o una variable stock? Y flujo también. Correcto. Vamos, bárbaro. Y entonces, ¿el ahorro de los hogares será una variable flujo o una variable stock? Stock. ¿Por qué? No sé, o sea, ahí no sé. Ven que en algún momento se complica aplicar las cosas teóricas a la práctica. Ustedes en micro dijeron que un consumidor de un hogar tenía un presupuesto que lo tenía que repartir para gastar entre un bien, otro bien o n bienes. Yo no sé si les dijeron que estaba la posibilidad de incluir como uno de esos bienes lo que sería el no gasto, o sea, el ahorro. O sea, si yo tengo que repartir, no se da en micro. Pero la lógica te dice eso. ¿Por qué un individuo se tiene que gastar todo el presupuesto y no puede ahorrar algo? O sea, podía destinar el 80% a repartir entre todo lo que consume y el 20% a ahorrarlo. Entonces, si el ingreso es algo corriente, es una variable flujo, y el consumo que era el gasto es una variable flujo, mi intuición diría, entonces el ahorro que va teniendo en cada periodo y que es una variable que va cambiando, también va a ser flujo. Un día ahorra, otro día saca de los ahorros. ¿Ok?
Si el ingreso corriente es flujo y el gasto que era el consumo es flujo, el ahorro también es flujo. Pero alguno pensó que era stock. No me pudo justificar el motivo. Y Pero simplemente es específicos, porque hay... entonces. A ver, dale. O sea, yo pensé que el flow in era el ingreso, el flow out era el gasto y lo que queda en el medio es el ahorro. Pero está cambiando continuamente mientras esté abierto ese grifo o ese tapón. Mm. ¿Cuándo sería stock? Cuando cerraste el grifo y cerraste el tapón. O sea que puede ser las dos cosas, ¿sí? En un caso es cuánto voy pudiendo ahorrar en cada periodo y que puede ir cambiando. Y en otro caso es si yo hago un corte en el tiempo y me pregunto, en este momento, ¿cuánto llevo ahorrado? ¿Cuánto hay acumulado en mi cuenta o en la alcancía? Una cosa es ir poniendo y sacando de la alcancía como un flujo. Y otra cosa es decir, agarro, voy hoy, rompo el chanchito y a ver cuánto tenía de moneditas adentro. Fíjense que el concepto se puede analizar tanto como flujo como stock. Vamos a tener que poner una convención de darle una palabra diferente a una idea y a otra idea. ¿Cuánto se puede ir ahorrando en un momento o en distintos periodos o con el correr del tiempo, día a día, mes a mes a mes? Eso lo vamos a llamar ahorro, como variable flujo. El resultado de todos los flujos de ahorros o desahorros que hice en un pasado, cuando yo hago un corte del tiempo hoy, le vamos a tener que poner otro nombre. Bien, ¿cuánto tengo ahorrado? ¿A cuánto ascienden hoy mis ahorros? ¿Ok? El resultado de lo que se ahorró. Parándose en un momento. ¿Qué nombre se les ocurre? Vulgarmente lo llamamos los ahorros, ¿ok? A esa cantidad que tengo ahorrada. Pero hay otros nombres. Vulgarmente, el colchón. Sí, bien. Muy vulgar, sí, pero es correcto. ¿Alguno un poco más elegante? Los dólares. También, ok. Los argentinos ahorramos en dólares. Podemos juntar y decir cuántos dólares tengo abajo del colchón. ¿Sí? Muy bien. Una un poco más elegante. Cuando se habla de una familia, de un individuo, ok, y a ver, no sé si La estoy reserva, poniendo algo puede ser. en el chat. Disponibilidades, dice ahí Agustina. Es una palabra como muy contable, ¿sí? Reserva, puede ser. Las reservas para el caso del Banco Central va a ser la palabra exacta, ¿ok? La tenencia de dólares o de divisas que tenga en su poder como disponibilidad del Banco Central va a ser las reservas. No está mal, ¿ok? Pero hay una más. Supongamos que no fuera solamente disponibilidades, porque mis ahorros yo los pude haber invertido en otros objetos o elementos. En vez de haber tenido los dólares abajo del colchón, de todo lo que yo fui ahorrando, de haber tenido los billetes adentro de la alcancía, pude haber comprado algún activo financiero. Pude haber comprado un auto, ¿ok? Que es un activo también. Entonces, todo lo que tiene de ahorrado, independientemente en qué formato lo ahorró, lo mantiene, una persona o un individuo o una familia, en un momento, ¿cómo se llama? ¿Fondos? No. Patrimonio. Fondos serían en efectivo. Bien, ahí vamos con una palabra bien elegante que sumó Juan. Para un ente, contablemente, la palabra patrimonio es correcta. Pero no se habla del patrimonio de una familia en sí. Se usa otra palabra. Femenina. La de fulano de tal asciende a 25 millones de dólares. O sea, riqueza quizás, pero no. Sí, es esa. No. O sea, hubiese Podría haber dicho sido patrimonio fortuna. antes de Está riqueza. bien, Agustina. Ven como a veces hay palabras sinónimos. Fortuna no estaba mal.
¿ok? En esa acepción, riqueza y fortuna sí son sinónimos. Te felicito porque nunca me la dijo ningún alumno, ¿ok? Ahí lo tienen escrito, Agustina tiró la palabra fortuna. La más habitual de decir es la riqueza, ¿ok? El conjunto de todo su patrimonio económico, de distintos activos, sean disponibilidades por tener moneda o tener inversiones en el banco, inversiones reales. Hay que hacer un corte del tiempo, es decir, hay que evaluarla a hoy. ¿A cuánto asciende hoy la riqueza de ese individuo? ¿Ok? O sea, si tiene objetos, hay que evaluarlos al precio de cotización que tenga en ese momento. Ahí fue una variable stock. Bien, vamos a una empresa. Una empresa para operar necesita un factor de la producción, que es algo que ayer me di cuenta que vamos a tener que repasar en el próximo PowerPoint porque no lo dominaban, que es el factor capital. Por lo tanto, para poder llevar adelante sus actividades, va a necesitar un stock de capital óptimo. Ya ahí di la respuesta. Al capital se lo va a considerar como una variable stock, porque tiene que evaluarse haciendo una fecha de corte. Sin embargo, ese stock de capital se logra con alguna variable flujo, así como la riqueza se logró con los ahorros y desahorros que hubo en un pasado, ¿sí? ¿Cuál es la variable económica en una empresa que permite modificar o llegar a un cierto nivel o stock de capital? A los de la otra comisión les costó bastante encontrar la palabra. Capaz La que ustedes inversión. no. Es la inversión, ¿ok? Esa es la variable económica y macroeconómica, porque en macroeconomía se habla de la inversión, ¿ok? De las empresas, aunque también puede ser una inversión del punto de vista del gobierno o del Estado, bien, para poder forjar el stock de capital. Quiere decir que la inversión es una variable flujo que te dice cuánto cambió el stock de capital entre dos periodos de tiempo. O sea, la inversión que hizo una empresa en el 2025 sería la resta entre el stock de capital que hubo, o que había, perdón, ahí me estoy volviendo, pudió, falta que dije, hubió, como dijo Kicillof, y se me cagarían ya de risa todos acá, ¿ok? Estoy luchando otra vez con la nariz tapada que no puedo ni hablar, perdónenme, pero me está desconcentrando mucho ese tema. Sería la diferencia entre lo que tendríamos de stock de capital al cierre del 2025 y el valor de stock de capital que había al inicio del 2025. Esa es la inversión que se hizo en el periodo, que al ser una diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Veámoslo en un ejemplo muy práctico. Si dentro del capital productivo de una empresa estaban las maquinarias, yo puedo decir, si a principio de año tenía 20 máquinas y ahora a fin de año tengo 22 máquinas, se incrementó neto la cantidad de máquinas en 2 unidades. Hubo una inversión neta en 2 máquinas. ¿Por qué también digo neta? Porque las máquinas se van depreciando y va a haber que computar la amortización. Y porque yo no sé si en realidad tengo que compré 2 máquinas. Pues por ahí sí, yo tuve un aumento en 2, pero es porque vendí 3 y compré 5. ¿Ok? Eso en los cambios que es el stock no está explicado. En cambio, si yo analizo los flujos, ahí sí voy a saber cómo se llegó a ese flujo neto. Aumentó en 2 el stock porque compré 5 y vendí 3. O sea que los flujos dan más información que un stock, ¿sí? Lo que pasa que si yo no conozco el valor de un stock inicial, el flujo no me sirve para calcular lo que voy a tener de stock al cierre. Es lo mismo que yo les diga. En la balanza de pagos o en las cuentas internacionales, te aparece como dato lo que el país está pagando de intereses de la deuda externa todos los trimestres. Con ese dato, ¿podés calcular cuánto es el valor de la deuda externa? Si solo sabes lo que va pagando de intereses cada periodo. O sea, el capital que debe, no. O sea, no alcanza, ¿sí? Vamos con un último ejemplo y a ver si con una diapositiva más ya vamos redondeando la clase. Si yo les planteo que ustedes sean un individuo de un hogar o una empresa, reciben porque mantienen un resumen de una cuenta bancaria,
la información que viene en ese resumen, no importa que sea enviado vía correo o físico, en sobre, papel, no importa el formato. ¿Qué incluye? ¿Variable, flujo o stock? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Cuando te llega un resumen de una cuenta bancaria, los números que aparecen ahí adentro, la información que contiene, ¿son variable flujo o variable stock? ¿Stock? ¿Alguno piensa distinto? Flujo. Sería el ¿Y consumo. alguno piensa distinto? Ambos. Ambos. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Y tenés el estado actual, la foto, y también tenés las transacciones y los Bien. movimientos. Le pongo precisión a lo que dijiste de la primera parte porque la segunda estuvo perfecta. Más allá de los datos personales y el número de cuenta y a qué fecha esté armado o el cierre de ese resumen que te están mandando, lo primero que aparece es saldo al 21 de septiembre de 2025, 22 millones de pesos. Eso es stock. Porque si es un saldo, fue evaluado a una fecha de corte de cuánto dinero tenía acreedor a la cuenta en ese momento. Pero después de haberte informado el saldo, vienen los movimientos del periodo. Y ahí están todas las transacciones que generaron ingreso de fondos a la cuenta o salida de fondos de esa cuenta. Eso es flujo. Bien, todos los débitos, todos los pagos que hiciste de servicios por comprar algo, las acreditaciones de haberes que hubo, si hubo intereses que se fueron ganando por alguna inversión asociada a la cuenta, los intereses que fuiste ganando por cada momento del periodo. Todos esos movimientos detallados están en el resumen de cuentas y son flujo. Si ahí tenemos un elemento económico contable que tiene las dos cosas. Creo que el tema está totalmente especificado y ejemplificado. Bueno, vamos a tratar de cerrar con esta diapositiva que ven acá. Estas dos. Producto de pleno empleo lo explicamos ayer. Y que no era conveniente para evitar presiones inflacionarias, por lo tanto había que buscar como meta el producto natural. A ese producto natural, el libro de Ventura lo llama potencial no inflacionario y ese es el que hay que buscar, por lo tanto va a ser el producto de equilibrio. Sin embargo, siendo que había un producto de pleno empleo que sería el potencial o máximo, el de la frontera de posibilidad de producción, que es lo que podía alcanzar la economía con los recursos que haya disponible, en cada periodo, el producto que iba fluctuando, efectivamente puede ir teniendo un valor distinto. O sea, puede estar utilizándose el 70% de la capacidad máxima instalada, un 80, un 75, 90, va cambiando. A ese producto lo llama efectivo. ¿Okay? Y ese producto efectivo puede estar por debajo del natural o por encima del natural. Ahora, ¿podría pasar lo que muestra este gráfico? Pregunta con trampa. Y terminamos. ¿Qué parte o años de ese gráfico pareciera que están mostrando algo incoherente? El natural no figura. Entre el 2004 y 2007, ¿puede ser? Y antes del 2004 también. Ah, el 2002 también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que parece ilógico? Que el producto efectivo sea mayor al potencial.
Claro. O sea, sería estar afuera de la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Bueno, sin embargo, eso no puede suceder. Hay una explicación y la explicación está en la diapositiva. A ver quién la encuentre. Había una trampa. Son tasas de variación. Son las variaciones, no el valor del producto potencial y el valor del producto efectivo. Si no, era imposible que el efectivo sea mayor al potencial. La maldad que puede tener un gráfico tan sencillo como este. Hubo épocas donde las variaciones eran muy parejas, pero acá después de saliendo de la recuperación de la crisis del 2002, el producto efectivo creció mucho más rápido que el producto potencial. Claro, porque la capacidad instalada es más o menos la que había, se empezó a recuperar un poquitito más, pero el producto que efectivamente se empezó a generar es el que creció rapidísimo cuando se salió de la pandemia. No se puede empujar rápido en un corto plazo a la frontera. La frontera se desplazaba en un largo plazo, ¿ok? O de una manera muy grande. En cambio, el efectivo, es decir, se había bajado a utilizar el 40% de la capacidad instalada y cuando la actividad económica se recupera, en un año el 40% volvió a subir 80%, eso puede suceder. Y puede ser que volvió a haber inversiones y el producto potencial que era el máximo de la frontera también aumentó, pero por ahí aumentó un 2%. ¿Ok? Bueno, cerramos. Me parece un buen momento aquí. Nos queda pendiente para terminar este PowerPoint 1 para la próxima clase, hablar de los ciclos económicos y la política anticíclica, algo que ya había estado anticipando hoy, cómo es un ciclo económico, los distintos tipos de ciclo que existen,